Crecer implica tomar decisiones y al hacerlo podemos afectar a quienes nos rodean. Cuando tenían 5 años, ¿quiénes tomaban las principales decisiones sobre su cuidado y bienestar? Seguramente eran sus padres o las personas adultas que les cuidaban las que decidían casi todo lo que podían hacer. Pero ahora, como adolescentes, seguramente dudan. Ya no creen en todo lo que les dicen las demás personas, aunque sean más grandes que ustedes. Quizás se sienten más libres. En esta sesión reflexionarán acerca de los desafíos que implica aprender a ser una persona libre, aprender a elegir entre lo que deseas, lo que puedes y lo que debes hacer, y que la libertad es un derecho que se ejerce de manera responsable y autónoma. Para profundizar en estas ideas, hoy nos acompaña el maestro José Domingo Arturo de la Rosa Rosas, quien es filósofo y docente de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. ¡Comenzamos! La libertad es un tema fascinante, porque al pensarla, nuestras ideas sobre quiénes somos y sobre el mundo nos abren las múltiples posibilidades para transformarnos. Así que vamos a iniciar preguntándole, ¿qué es la libertad, maestro? La libertad es el ejercicio de la toma del control de las riendas de nuestra vida. Es la capacidad para decidir nuestros pensamientos, nuestras metas, acciones y con ello construir posibilidades, puentes entre lo real y lo factible para lograr lo que nos proponemos. La libertad es un valor y un derecho que se ejerce al tomar decisiones. Visto de esta forma, no todas las personas viven su libertad plenamente. Entonces, ¿qué significa ser una persona libre? Una persona libre siente el poder de elegir, posee la valentía para decidir y actuar conforme a sus pensamientos. Es antes que todo una persona responsable, porque la libertad que no se ejerce con responsabilidad se condena a quedar presa de los errores. Uno de los filósofos más famosos de nuestro tiempo, Fernando Savater, dice que el ser humano está condenado a tener que elegir y por lo tanto está obligado a la libertad, ya que la libertad es una necesidad para la sobrevivencia y no podemos dejar de ser libres. A diferencia de otros seres vivos, los seres humanos tenemos la capacidad y la posibilidad de elegir y decidir qué pensar, qué hacer, con quién estar y qué decir. Las acciones que realizamos, como ir a la escuela, trabajar o salir a la calle, implican diversas expresiones de nuestras libertades. Sin embargo, ser libre no quiere decir que cada uno puede hacer lo que le plazca. Una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de los demás. Vivir en comunidad conlleva el respeto a lo que pueden elegir otros. Saber que tienen opciones para decidir y actuar es muy importante. Para poder elegir tendrán que analizar cada situación y hacerse preguntas como ¿por qué y para qué? Si hacerlo o no. Y piensan qué harían ustedes y por qué. Seguramente ya son unos adolescentes que crecen en libertad, pero ¿ya saben cómo ejercerla responsablemente? Si la libertad es todo esto y en las primeras etapas de la vida se está aprendiendo a ejercer la libertad, entonces, ¿cuáles son algunos de los retos más frecuentes que las y los adolescentes enfrentan al ejercer su libertad? Los adolescentes aún carecen de autonomía en muchas esferas de su vida y no pueden aprender a decidir porque otros deciden por ellos. Y esto puede verse en varias esferas. En los lugares en los que conviven con frecuencia los jóvenes y los adolescentes se enfrentan a la presión que sus grupos de amigos ejercen sobre ellos. Por ejemplo, los que tienen que ver con la moda, los gustos, estilos de comportamiento, de las maneras de pensar. También se enfrentan a las presiones de la publicidad que les impone modas o les pide consumir cierto tipo de productos. En algunas zonas geográficas hay escenarios de violencia que los ponen en riesgo y limitan seriamente su libertad.
Todo esto puede crear presiones que los hacen sentirse obligados a responder a ideas de otros y no a las propias necesidades o sus propias motivaciones, o incluso a crear un estilo de vida que se aleja de su propia cultura. Así, ejercer la libertad es todo un reto para estos jóvenes. Pero muchas veces lo que se decide no solo tiene que ver con la persona misma. Algunas decisiones propias afectan a los otros. ¿Es válido cambiar mis decisiones porque afectan a otras personas? No solo es válido, sino necesario. Hay ocasiones en las que puedes decidir con libertad según lo que prefieras o te guste. Estas decisiones que te afectan a ti, en cambio en otras es necesario que analices con cuidado y pienses cómo puede afectar a otras personas lo que decidas, ya sea de manera positiva o negativa. Es justo en estos casos en los que la libertad exige acompañarse de la reflexión fundada en valores. Cuando te ves contrariado por los efectos que pueden tener tus decisiones, es necesario poner en juego los principios éticos que has aprendido y en lo que crees para actuar de la mejor manera posible. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión, a decir lo que piensan y a que se tomen en cuenta sus opiniones en todos los asuntos que los afecten. También tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Como ningún derecho es absoluto, en México la Constitución considera 4 causas por las cuales la libertad de expresión se puede limitar. Estas son cuando se ataca a lo moral, por afectar a los derechos de otra persona, por provocar algún delito y cuando se perturbe el orden público. Maestro, ¿cómo intervienen los valores al tomar decisiones? Se pueden presentar varias situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando a una persona se le cae un billete, optas por avisarle y ser honesto, esa persona no saldrá afectada por su distracción y tú habrás hecho un beneficio. Cuando un funcionario es corrupto y tú lo denuncias, eres valiente. Tu valentía puede contribuir a detener un problema que de otra forma sigue creciendo. Todos los ejemplos anteriores son muestra que para saber elegir es necesario reflexionar y poner en juego nuestros valores. Es así como comprendes que hacerte responsable de tus actos implica también asumir las consecuencias de tus decisiones. Los valores son fundamentales al decidir y por tanto para ejercer la libertad. Si los valores acompañan la toma de decisiones y elegirlos depende de nuestra capacidad para pensar en función de ellos, ¿nuestra ética depende de nuestra capacidad de reflexionar? Así es. Un niño de 5 años no posee la misma capacidad que un adolescente para decidir por cuál de los caminos se puede atravesar una montaña. Conforme se crece y se han tenido diferentes experiencias, se puede razonar y aun cuando no se conozca el camino a elegir, conforme a las circunstancias. Conforme creces, tu capacidad para reflexionar también crece. Y eso facilita que seamos capaces de distinguir entre lo justo e injusto, lo que puede ser verdadero o lo que no. Así se facilita elaborar tus propias conclusiones y decidir lo que es mejor en cada situación. Como pueden ver, conforme crecen, adquieren más herramientas para elaborar sus propios juicios y decidir de manera autónoma lo que es justo. Así, aunque en algún momento se guíen por sus deseos o por las ganas de recibir aceptación, la mayoría de las veces que se enfrenten a un dilema, tomarán en cuenta sus principios éticos. Veamos el siguiente escenario. Hace varios días, tus vecinos de la misma calle se reúnen para conversar acerca de la situación económica de tu familia y la de ellos. La situación de sus familias está muy mal. Después de constantes quejas entre ustedes por la falta de dinero y los problemas familiares, uno de ellos sugiere que van a hacer algo para remediar la situación.
Entonces se organizan para ir en grupo a robar billeteras. Te dicen que tienes que ir y que si no vas, te van a considerar un traidor a la causa. ¿Cuál de las siguientes opciones elegirías? A. Asistes a la cita y vas con ellos. B. No te presentas a la cita y simplemente te distancias de ellos. C. Dialogas con ellos y les propones otras formas correctas de conseguir ingresos. D. Los denuncias a las autoridades. E. Otra opción. En un primer momento es necesario que identifiques que tú posees la capacidad de elegir, que en muchas circunstancias no existe solamente una forma de decidir ni una sola opción, y que las opciones muchas veces dependen de tu capacidad para identificar posibilidades o incluso de crearlas. Una persona que no sabe decidir se ve influenciada por los demás y elige opciones que lo van a conducir a más problemas, como en este caso, quien elige la opción A ha tomado la peor decisión, porque a un conjunto de problemas le va a agregar otros más graves y porque finalmente lo que hará fue pensado, decidido e impulsado por otra persona, lo cual no corresponde con su esquema de valores y principios, con lo que traiciona su propia esencia como persona. Elegir las opciones B y D puede ser problemático porque te contrapone con personas que han elegido el camino de la violencia. Las opciones C y E te demandan que poseas habilidades para reflexionar, ser creativo, valiente y te demandan que tengas capacidad de diálogo. Es por ello que muchas personas no eligen estas opciones que, aun siendo las más idóneas, pueden ser consideradas complejas, difíciles. Es por ello que no debes perder oportunidad de expandir tus habilidades y favorecer la elección de principios éticos que guíen las decisiones que tomarás hoy y mañana. Viendo el caso anterior, la libertad no siempre implica que se pueden hacer todo lo que se quiere. ¿Existe algún motivo para que sea así, maestro? Existen muchos motivos para que sea así. En la realidad puedes encontrarte con algunas tensiones o dilemas que te obligan a valorar qué tan libre puedes ser, a reconocer qué límites y posibilidades se te presentan y cómo actuar ante ellas. Aprender a decidir entre lo que quiero y lo que puedo es un modo de practicar la libertad. Aunque no todo depende de ti, pues vives en una sociedad en la que convergen distintas formas de pensar de distintas personas con intereses y necesidades distintas a las tuyas, así como condiciones que van más allá de la voluntad individual. Hablemos de normas. ¿Respetar las reglas o límites tiene alguna relación con el derecho de la libertad? ¿Qué sucede cuando rebasamos los límites de nuestra libertad? Vamos a citar un ejemplo. Cuando entras a la sala de un cine gritando y riendo a carcajadas con tus amigos y te encuentras un letrero que indica guardar silencio, es entonces cuando requieres limitar tus expresiones para no interrumpir la contemplación de la película al resto de la audiencia. Reglas como esta parecen restringir, pero en realidad marcan los límites a nuestras libertades, porque indican lo que se puede o no hacer. Aunque las normas parecen contradictorias con la libertad, en realidad la complementan. Los límites que se imponen a las libertades individuales favorecen las posibilidades para el goce del bienestar colectivo, en el cual se posibilitan otras libertades. Pensarlo así es muy difícil porque implica cuestionarnos sobre por qué tengo que hacer lo que me dicen o por qué tengo que hacer si no estoy de acuerdo. Aún así, es necesario reflexionar por qué debemos tomar en cuenta los puntos de vista y necesidades de otras personas. El ejercicio de un derecho no es algo simple, porque cada vez que hacemos uso de ellos, ponemos en marcha una serie de actos de libertad. Así, por ejemplo, al ejercer nuestra libertad de opinión, lo primero que hacemos es comunicar nuestra visión de las cosas o sucesos.
También, previamente, realizamos un proceso de observación del objeto o hecho sobre el cual opinamos. Además, al opinar, por lo general intentamos convencer sobre la validez de nuestras ideas. Y muchas veces procuramos dar argumentos sólidos que den sustento a lo que opinamos. Todas y cada una de estas acciones son decisiones nuestras. Las realizamos por elección. Por eso constituyen una serie de actos de libertad que nos llevan a ejercer un derecho. ¿Por qué se dice que la libertad es un derecho, maestro? La libertad es un valor y un derecho fundamental porque en la medida en que gozamos de ella, en sus diferentes formas, el ser humano tiene la posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales e incluso un estilo de vida, de expresar sus ideas, de intervenir en los asuntos que le incumben y con la seguridad de que recibirá la protección del Estado. En nuestra Constitución y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se reconoce el conjunto de libertades como la libertad física. Nadie puede mantener encerrado, incomunicado, aislado a un niño, adolescente o joven, aún en su propio domicilio. Nadie debe vivir en esclavitud y tampoco sufrir prisión, a menos que se determine mediante un juicio justo. Libertad de pensamiento. Pensar y creer en lo que se desee sin temor ni presiones. Libertad para expresar las ideas. Se tiene el derecho de hablar, escribir o emplear otras formas de expresión, siempre que no se dañe los derechos de los otros. Libertad para elegir sobre la propia vida sexual y la reproductiva, formar una familia, tener o no tener hijos, cuántos y cuándo. Libertad para asociarse, reunirse con otras personas para fines pacíficos y legales. Libre acceso a la información de lo que hace el gobierno, el uso de las tecnologías y los medios de comunicación. Las formas de libertad son múltiples, pero es necesario tener siempre presente que nuestro derecho a la libertad debe estar siempre vinculado a la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué relación existe entre la libertad y la dignidad humana, maestro? La libertad es una condición para la dignidad humana, porque a través de ella cada persona puede buscar y elegir cómo ser feliz, defender su identidad, satisfacer sus necesidades y contribuir a la mejora de su sociedad. Todos los derechos humanos tienen límites que debemos reconocer, ya que tú, junto con otras personas, ejercen esos mismos derechos. Por ejemplo, en la familia, la escuela, la comunidad, en el país, en el planeta. Al ser así, es posible pensar en ellos como posibilidades que hay que usar, exigir y defender, pero al mismo tiempo compartir y respetar en los demás. ¿Qué leyes e instituciones protegen las libertades, maestro? El primer obligado en hacer que se garantice la libertad es el Estado, mediante la creación de leyes e instituciones que las hagan valer, operando un sistema jurídico que posibilite las libertades desde el orden legal y un sistema gubernamental desde el que se generen programas que crean las condiciones para que esas libertades sean posibles. Cuando hablamos de leyes, hablamos de todas las leyes que existen en el país, más las que se producen en los congresos locales de cada estado. ¿Cómo podemos hacer uso de la libertad para que haya paz, equidad y justicia? La libertad se ve permanentemente amenazada por quienes desean pasar por encima de los derechos de otras personas.
Esto es una constante que exige ciudadanos que conozcan sus derechos y los hagan valer. Y de igual forma, ciudadanos que conozcan los derechos de los demás y los respeten. Para que la paz, la equidad y la justicia sean el marco desde el que se puede vivir en libertad, se ha convertido en algo más importante que aprendamos a respetar los derechos de los otros. Para disminuir las tentaciones de la supremacía de unos cuantos sobre las mayorías en contraparte, cada generación ha sabido pugnar por la expansión de las libertades y la exigencia para hacer valer al menos las que en cada momento se han ofrecido a cada generación. El tema de la libertad es de suma importancia para reflexionar con nuestros jóvenes estudiantes. Maestro, ¿desea agregar algo? Considero conveniente decirles a todos los jóvenes que la libertad es un bien muy preciado que poseen y que deben cuidar para bien propio y para bien de nuestro país. Por un lado, deben asumir su propio desarrollo emocional y el físico, y la libertad les posibilitan que lo hagan desde sus preferencias, intereses y motivaciones. Por otro, nos debemos también al desarrollo de nuestra comunidad, región y país, porque la libertad ha costado el sacrificio de muchas generaciones y es un bien colectivo que debemos preservar y acrecentar. La libertad es un derecho para nuestro goce personal y debemos verla como un valor y un bien social con la que podremos construir un mejor futuro y una patria más justa y más equitativa. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos al maestro José Domingo Arturo de la Rosa Rosas por habernos compartido su experiencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por haberme invitado. Y recuerden, siempre es importante hablar de la libertad. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.